Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ratito para hablar de cómics, de tebeos, de colorines, de chistes, como le decíamos aquí en las islas. Y nada, presentarles a Raquel Gu. Yo creo que Raquel tiene poca presentación porque es muy conocida, ya ha venido varios años aquí al Salón del Cómic de Tenerife. La verdad que es una amiga ya del salón y de los que estamos aquí organizando todo este evento. Y bueno, con la suerte que este año tenemos de que trae dos obras nuevas que han salido hace pocos meses. En principio, la de la bruja, soy una bruja. ¿Es una bruja? Es una bruja. Salió en el Salón del Cómic de Barcelona de este año, en mayo, y se presentó ahí por la editorial Garbuix. Ok. Y posteriormente, pues ha salido el de Margarita y los vampiros, que a mí me parece una obra deliciosa. Ya había salido en catalán y ahora está recién salida en castellano. Sí. O sea que yo les recomiendo mucho esta obra porque... y además no solo es divertida, sino que también tiene un mensaje social sobre las personas mayores y tal. O sea, a mí me parece una obra muy completa. Y sobre todo, pues eso, con el estilismo y con el dibujo, la línea de Raquel, que a mí me parece una forma de trabajar preciosa, te lo tengo que decir, no me duelen prendas. Y nada, recomendarles que lo compren, pero vamos, seguro que ahora Raquel va a estar ella aquí al pie del cañón y les va a convencer. Si no les he terminado de convencer yo, ella les termina de convencer ahora para que puedan disfrutar de estas dos obras, ¿vale? Vale. Pues nada, les dejo con Raquel. Sepan que después continuamos y a las 7 tendremos aquí también una charla con Miyako Kojima, la ilustradora japonesa que está aquí en el Salón del Cómic de este año. Raquel, todo tuyo. Venga, gracias. Bueno, pues ¿Me oís bien, no? ¿Sí? Vale. Pues para empezar, gracias por estar aquí y gracias también al Salón por darme este ratito. Y por acoger estas dos obras, que a priori parecen muy diferentes, pero en realidad tienen más puntos en común de lo que puede parecer, ¿no? Es una obra de no ficción, es una bruja, y Margarita contra los vampiros es una obra de ficción, pero ambas tienen un contenido pues, con ese toque social, como apuntaba Patricio ahora. Y primero os hablaré de una y luego os hablaré de la otra, pero iréis viendo cómo en realidad se parecen más de lo que a priori podríamos pensar, ¿no? Es una bruja, es una obra de no ficción que sale pues, porque hablando un día con Montserrat, con la editora de Garbuix, vemos que hay muchas obras de ficción sobre brujas estupendas en el mundo del cómic y de la literatura, pero que particularmente en el mundo del cómic había poca obra de no ficción dedicada a las brujas, ¿no? Entonces, este es un cómic barra ensayo, barra libro divulgativo sobre la historia de unas mujeres que fueron perseguidas pues, por atreverse a ser diferentes, básicamente, ¿no? Es un cómic que también desmonta algunos mitos, que si luego hay tiempo pues los puntualizaré. Y es un cómic que empieza con una abuela, aquí hay otra abuela, empieza con una abuela que va a recoger a sus nietos del colegio y los lleva a casa, donde va a hacerles compañía hasta que lleguen sus madres. Y en el ascensor coinciden con una vecina pues, que va vestida de una manera un poco extravagante, ¿no? Entonces los niños como que se asustan cuando ven que van a compartir el ascensor con la vecina extravagante y se quedan callados, no se despiden cuando llegan a su piso y la abuela les regaña porque han sido unos maleducados con esa señora, con esa vecina, y los niños le dicen, es que es una bruja. Entonces la abuela se queda parada en plan, ¿pero cómo que es una bruja? Sí, es una bruja porque va vestida estrafalaria, es vieja, vive sola y es gruñona. Y la abuela, que se queda petrificada, dice, mira niños, que yo también soy vieja, vivo sola y me quejo mucho y eso no me convierte en una bruja, ¿no? Y a partir de ahí empieza a explicarles la historia de las brujas y se remonta hasta la prehistoria, hasta el principio de los tiempos, porque la abuela decide contarles la historia pues, desde el comienzo, ¿no? Y si bien un poco era la idea que tenía yo al hacer el libro,
la parte histórica que más llama la atención en la historia de las brujas es la gran persecución, la gran caza de brujas de Europa en el siglo XVI, ¿no? Entonces, eso es el grueso de la historia, pero a partir de ahí, tirando del hilo hacia atrás, podemos llegar hasta la prehistoria y ver que cuando el ser humano no sabe cómo explicarse fenómenos como la lluvia, como el sol, como la luna, como la vida y como la muerte, pues empieza a buscar respuestas, y como en aquella época evidentemente la ciencia no existía, pues empieza a tirar de imaginación, y con esa imaginación acaba creando a los dioses, y como acaba creando los dioses y los representa como figuras de poder, acaba surgiendo la figura del intermediario que quiere hablar con esos dioses. Y ese intermediario a la vez es la persona que también empieza a tener algunos conocimientos de medicina, de plantas, de curación, a base de prueba y error, ¿no? Que un poco es lo que se va contando en el libro, ¿no? Al final esta figura pues que en la tribu o en el clan tiene cierta relevancia, pues con la llegada del Imperio Romano, de la antigua Grecia, vemos que se va perfilando cada vez más esa figura del intermediario. Y esa figura del intermediario acaba siendo eminentemente masculina y acaba asociada al poder. Mientras que las figuras femeninas, que tienen un poco ese rol de curanderas, de sacerdotisas, pues van quedando un poco relegadas y se las asocia más a la magia negra que a la magia blanca. Y a partir de ahí se va perfilando la historia de la bruja, ¿no? Y de cómo el poder acaba persiguiendo a la bruja. Todo esto, evidentemente, como os comentaba antes, tiene pues, el gran estallido en la persecución del siglo XVI, que viene en bastante medida propiciado, aparte de la historia que se ha ido cociendo antes, también por un libro, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que se publica firmado por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, pero en realidad es un libro solo de Kramer, porque Kramer era un personaje muy tóxico que incluso la propia Iglesia consideraba que era un tipo, bueno, que mejor, cuanto más lejos mejor, pero él, al ser expulsado un poco del seno de la Iglesia, decide escribir este libro y decide aprovechar la fama de Sprenger, que era un teólogo muy reputado, y aprovecha su fama para poner su nombre en el libro también, y es el libro que más circula por Europa después de la Biblia en aquella época, ¿no? Y con este libro, la caza de brujas, el libro acaba convirtiéndose en un manual y se desata totalmente, ¿no? Entonces, el libro pues, recorre toda esta historia y acaba también hablando de casos como, bueno, el caso de Zugarramurdi, también pasa por casos como el de Salem, los juicios de Salem, y luego va también buscando también esa referencia de la bruja en las épocas más contemporáneas, ¿no? Y habla de las brujas de la noche. No sé si alguien conoce la historia de las brujas de la noche de la Segunda Guerra Mundial, o las brujas de Oriente, pero os la cuento en un momento. Las brujas de la noche fue un escuadrón de pilotos, mujeres, de la antigua Unión Soviética, que en un momento en que la Unión Soviética necesitaba más refuerzos, empezaron a permitir que las mujeres formaran escuadrones, ¿no? Y les daban los aviones que, digamos, no eran los mejores, pero ellas eran todo tías muy potentes y muy currantes, porque la mayoría no tenían experiencia, pero se entrenaron, aprendieron y volaban muy bajo, volaban sin radar, y realmente causaron muchas bajas entre los nazis, y apagando los motores, sí señor. Y además el ala hacía un ruido, el material del ala hacía un ruido que recordaba el ruido de una escoba, y los nazis las llamaban las brujas de la noche, porque aparecían y eran letales, ¿no? Y luego, otro caso muy curioso, el de las brujas de Oriente. Hay un reportaje muy interesante, un documental, perdón, muy interesante en Filmin de Julien Farol, dedicado a las brujas de la noche, filmado hace unos años,
ellas son hoy octogenarias, la mayoría, y son las mujeres que formaron la selección japonesa de voleibol de los años 60. Y eran trabajadoras de una fábrica. Ellas se pasaban el día pues, haciendo su jornada en la fábrica y cuando terminaban por la noche se iban a entrenar. Tenían un entrenador súper severo que las machacaba constantemente, pero esta selección de voleibol tiene un récord de 258 victorias consecutivas, que creo, que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que no hay ningún otro equipo de ninguna otra disciplina deportiva que haya acumulado un récord como este. Se hicieron famosas porque vencieron a la potente selección rusa de la época en los campeonatos del mundo de 1962, pero es que luego en los Juegos Olímpicos de Tokio del 64 también ganaron la medalla de oro. ¿Y cómo las llamó la prensa? Las estrellas de Oriente, las ases de Oriente, las cracks de Oriente, las brujas de Oriente. Porque si eran tan buenas, no podía ser porque fueran buenas, tenían que tener algún hechizo, alguna cosa así, ¿no? Entonces el libro recorre, además de toda esa historia de las brujas, cómo el término bruja ha pervivido en la sociedad, cómo se han representado las brujas también en el cine, en la literatura, las brujas malas, las brujas buenas, y acaba también con un apartado que quise incluir, que es toda la bibliografía de la que me he servido para hacer el libro, porque estuve como unos 8 meses solo documentándome con libros, con documentales, con artículos, y además quería incluirlo porque toda la historia de las brujas va muy ligada a las noticias falsas, los bulos, el bullying, el abuso, porque, para no extenderme mucho, ¿no? pero qué es lo que ocurre y es lo que los dos nietos van relacionando con cosas que ocurren en su escuela o en su entorno más inmediato, ¿no? Y un poco el énfasis de la abuela al contarles esta historia es para que huyan de eso, para que huyan de esas noticias falsas, para que contrasten la información, para que lean, para que se documenten. Y aquí al final hay una pequeña viñeta que el nieto le pregunta, ya, todo esto que nos has contado, ¿de dónde lo sacas? ¿Te lo has inventado? Y la abuela le dice, no me he inventado nada. Todo lo he aprendido leyendo estos libros y artículos que veis aquí y también viendo algún documental. No os decía que hay que informarse. Y lo que quiere ser, además, este libro, además de contar la historia de esas mujeres e intentar hacerles justicia, quiere ser también una llamada a favorecer el pensamiento crítico, a dudar de lo que nos cuenten en una época donde estamos sobreinformados y también infoxicados de alguna manera, ¿no? Y de aquí... Bueno, que voy bien de tiempo. De aquí me voy a pasar aquí. Aquí hay otra abuela que es protagonista de esta historia y también los protagonistas de esta historia, además de la abuela, de Paco, que es el camarero, que es un camarero de origen chino que regenta un bar en Barcelona, o Miguel, que es un exlegionario tuerto que se dedica a vender lotería. También son personas que... son antihéroes, como las brujas eran antiheroínas, ¿no? Este es el otro punto en común que tienen estos dos libros, ¿no? Y Margarita contra los vampiros es esta historia de un trío protagonista, de protagonistas improbables, básicamente, por lo que eso estaba contando, y tiene guión de Javier Pérez Andújar, del escritor. Y esta historia es un viaje de gente muy sola, que se encuentra y que encuentran el valor de la amistad, la fuerza para superar cualquier entuerto, por difícil que sea, aunque ese entuerto sea un vampiro gigante llamado Virgilio que vive en Transilvania, que ha secuestrado a tu mejor amiga, ¿no? Porque nuestra Marga es una señora mayor que vive sola, que es viuda, que tiene sus rutinas por su barrio, que va cada día al mismo bar a tomarse algo. Y en este bar pues tiene a sus amigos, a Paco y a Miguel, y Marga siempre va con este carrito rojo de la compra. Y claro, una señora que vive sola, que se compra su paquetito de tortellinis para comer y poca cosa más, extraña que vaya con ese carrito. Entonces un día Miguel le pregunta que por qué lleva el carrito y Marga les confiesa que es porque lleva dentro el espíritu de su amiga Julia,
que fue seducida y secuestrada por un vampiro. Pero claro, ellos no terminan de creérselo, del carrito no sale nadie y piensan bueno, que a la pobre Marga se le está yendo un poco la olla, hasta que realmente pues Julia se le aparece a Marga y le pide ayuda, le dice, este vampiro me tiene aquí castigadísima, ven a salvarme. Y entonces Marga lía a sus dos colegas para que se vayan y recorran toda Europa en un 2 caballos rojo para que vayan a liberar a Julia, ¿no? Y por el camino pues hay un montón de personajes que irán apareciendo inspirados en personajes de la vida real. Hay un montón de guiños a obras de la pintura clásica y a canciones, porque todo esto es muy universo Andújar. O sea, sabéis que si habéis leído a Javier, sabéis lo que le gusta, pues meter esos guiños, esas referencias, juegos de palabras. Está trufadísimo de referencias este cómic, hasta el punto en que, bueno, a veces es fácil perderse en las referencias, jugar a adivinar quién es quién. Está por ahí Torrebruno, sí, está Torrebruno. Está Robert Smith de The Cure, que es un vampiro que además se llama Kiss Me. Y bueno, hay un montón de guiños. Es un libro en el cual hay muchísimas cosas de la realidad vertidas hacia adentro, pero también hay otras cosas del libro que se nos han vertido a nosotros hacia afuera, ¿no? Y han ido pasando cosas mientras hacíamos este libro, como que desaparecieran personajes como David Lynch, y entonces hemos aprovechado para hacerles un pequeño homenaje e incluirlos, ¿no? Es el mismo caso con Pepe Mújica, que también aparece por aquí. Es un libro del que nos han dicho que tiene un humor surrealista. Bueno, sí, tiene puntos de humor surrealista. Sí, tiene guiños como, no sé si os acordaréis que Dalí durante una época tuvo una mascota que era un oso hormiguero y sacaba a pasearlo atado. Pues el vampiro tiene una mascota que es Horacio, que es un oso hormiguero, y también sale a pasearlo un poco con el mismo gesto con el que paseaba Dalí, ¿no? Otra cosa que me parece un acierto de Javier es que los dos malvados son Virgilio y Horacio. O sea, dos nombres de dos poetas clásicos, ¿no? Porque un poco lo que Javier quería reivindicar con esta historia es esa Europa bárbara, esa Europa de los monstruos tradicionales, ¿no? Y ese viaje también bárbaro que hacen los protagonistas para llegar hasta Transilvania y rescatar a Julia. Es un libro que al principio solo iba a ser en blanco, negro y rojo, el rojo por la sangre de los vampiros, pero a medida que iba avanzando el libro veíamos que iba pidiendo más colores, ¿no? Todos están en esa gama de rojos, de ocres, de anaranjados, porque iban saliendo de esa puesta inicial de blanco, negro y rojo. Hay muchísimos homenajes también al tebeo, hay páginas que son homenaje al inspector Ojal, hay guiños a Bermudillo. Está, como os digo, repleto de referencias, pero luego también esas referencias son la superficie, o como le gusta decir a Javier, las presillas a las que te agarras para subir toda la cuesta de la historia, ¿no? Para contar la historia. Y la verdad es que es una historia de lo que os decía, de tres personas que están muy solas, del poder de la amistad para superar cualquier entuerto, y también del amor tóxico, porque el amor que seduce a Julia, con el que Virgilio seduce a Julia, es un amor que solo se entiende como posesión. Entonces, Virgilio posee a la gente, no la ama, ¿no? Y un poco todos los vampiros que van saliendo, que forman parte del grupo de Virgilio, también han sido seducidos por Virgilio en ese sentido, ¿no? Los posee. Entonces también es un cuento sobre dejar marchar, sobre saber, aprender a dejar marchar a las personas que queremos, ¿no? A no atarlas a nuestro lado. Y hay, bueno, dentro de todas esas referencias hay una muy especial, que es que hemos convertido en uno de los personajes a Maruja Torres, y tiene un protagonismo, tiene un papel fundamental en lo que es la historia.
Y claro, primero Javier y yo teníamos mucho miedo, porque ya sabéis que Maruja es una persona con carácter y no sabíamos muy bien cómo se iba a tomar eso de que la convirtiéramos en una especie de vampiresa. Y para nuestra tranquilidad, sí, para nuestra tranquilidad está encantada, quiere un abrigo como el que le he dibujado, quiere un abrigo rojo como el que le he dibujado. Y está muy contenta, lo ha puesto en redes, ha disfrutado mucho, se ha divertido mucho viéndose convertida en protagonista de este cómic también. Y para nosotros es muy especial porque los dos la admiramos como periodista y como personaje, ¿no? Y otra cosa que os quería contar es que, claro, para hacer un viaje tan largo por toda Europa, bueno, pues tenemos Google Maps, ellos no son muy de Google Maps y pensáis, bueno, a lo mejor pues tienen un mapa, pero no tienen un mapa, tienen el tablero de la OCA, porque Paco, el camarero, es muy aficionado al juego de la OCA y dice que en el juego de la OCA está el camino de todo, ¿vale? De hecho, bueno, Javier si estuviera aquí os contaría que realmente el juego de la OCA esconde un mapa iniciático, tiene cierta relación con el Camino de Santiago, pero nosotros hemos utilizado el juego de la OCA para que ellos lleguen hasta Transilvania. Hay puentes, hay mazmorras, hay laberintos, hay posada, hay dados que se lanzan y determinan dónde va cada cosa, pero es que además cada X páginas hay una OCA que te lleva a otra OCA, ¿no? Y no contento con esto, no contento solo con esto, hemos hecho un tablero de la OCA también, que me he traído unos cuantos para repartir con los libros de las firmas, porque sigue el recorrido de la OCA con el juego. El juego empieza en el bar Buen Día, que es el bar de nuestros amigos, y ese bar está situado en una plaza del barrio del Clot de Barcelona, que es la Plaza de la OCA, y que tiene una estatua de una OCA allí. Y entonces, por el recorrido, están pues todas las OCAs, los puentes. Se puede jugar. Aquí detrás hemos incluido las normas, un poco tuneadas por Javier y por mí. No son las normas convencionales, pero sí que siguen las normas del juego convencional. Y es un libro que es como una caja de sorpresas porque yo creo que no tiene una sola lectura. A mí me llegó el guión entero, pero primero Javier me lo iba enviando de 4 páginas en 4 páginas, porque decía que eso a él le permitía escribir imaginando el ritmo de la BD clásica. Entonces, yo me esperé a dibujar, a tenerlo todo, para programarme un poco el ritmo del libro en la cabeza, pero yo he de decir que cuando leí el guión, yo ya era lectora de Javier, me fascinó el guión, las últimas páginas todavía me emocionan, o sea, me emocionó cuando las leí por primera vez, me emocionaron dibujándolas, me emocionaron ahora cada vez que las veo y la verdad es que ha sido una aventura muy divertida. Mensajes de WhatsApp, llamadas, quedadas para ver las páginas. Cuando tenía las páginas dibujadas, montadas y se las había enviado, me decía, uy, pero es que ahora con estas caras veo que la expresión que tienen que decir otra cosa. Y me cambiaba los diálogos. Pero desde el respeto no tuve que redibujar nada ni nada, pero ha sido un proceso muy, muy vivo. Incluso nos iban pasando cosas mientras hacíamos el libro en las que resonaba el libro, ¿no? Paco, el camarero, está inspirando en el pianista Lang Lang. Y un día me llega un mensaje al WhatsApp y era una foto de una de estas banderolas de Barcelona de que Lang Lang venía a tocar al auditorio y un mensaje de Javier diciendo Paco viene a tocar el piano al auditorio, ¿no? Y toda esta serie de cosas iban ocurriendo mientras hacíamos el libro. Ha habido como cierta magia ahí, también propiciada por nosotros, porque lo típico, ¿no? Pues ahora no hago más que ver señoras con carritos por la calle. Sí, claro, porque estás dibujando eso y estás viendo eso, ¿no? Pero en general ha sido todo muy mágico y muy especial con este libro. Y lo que os decía, los dos tienen ese puntito, ese punto de tema social, un poco aquí por el tipo de personajes, por la soledad de la gente, de la gente, no solo de gente mayor, también de la gente que vive sola, ¿no? o que se aísla, ¿no? Y también pues, lo que vivieron todas estas mujeres. No sé si tenéis preguntas o dudas o cualquier otra cosa. Yo bebo agua. Yo creo que un guión de Pérez Andújar es muy difícil de llevar a cabo. Se lo dije a Laura Pérez Bernetti también cuando hizo el suyo, porque este hombre tiene un humor
parece que es tan serio y de repente pasa al humor y además con proyección al absurdo, tipo los hermanos Marx y tal. Yo creo que eso tiene que ser difícil de llevar a imágenes, ¿verdad? Para mí no, porque yo a él ya, o sea, como lectora ya conocía su trabajo. Y lo bueno es que todo esto además empezó como una idea de unas tiras. O sea, Javier y yo nos conocimos en persona en el año 23 porque él me presentó La Edad Estupenda y me propuso hacer algo, pero ese algo que me propuso era hacer una serie de tiras cómicas con estos mismos protagonistas en ese mismo bar. Y cuando teníamos los personajes diseñados, teníamos ya unas cuantas tiras dibujadas y nos dimos cuenta que no había ningún periódico que nos fuera a publicar esas tiras con la periodicidad que nosotros necesitábamos, que era o diaria o a días alternos, entonces fue cuando decidimos hacer un libro. Pero ese humor y esos guiños suyos ya estaban en esas tiras, ¿no? Y además lo bueno es que Javier tiene una forma de narrar que no deja de ser muy gráfica. Hay muchísimas imágenes en lo que cuenta Javier, ¿no? Entonces eso también me facilitaba a mí mucho ver esas páginas. Cuando yo leía las páginas que me mandaba Javier, yo ya veía mis páginas dibujadas prácticamente, ¿no? Eso es algo que en la exposición que hay aquí en el museo se puede ver un poco, ¿no? Porque los bocetos están bastante... o sea, lo que es el boceto es luego la página prácticamente, ¿no? La página está evidentemente mucho más elaborada, pero no hay muchísima distancia del boceto a la página, porque realmente lo que escribía Javier yo lo visualizaba tal como lo leía, ¿no? Y ha habido una complicidad muy sana y muy buena también entre los dos para hacer este trabajo. Es verdad que, bueno, a lo largo de nuestra vida como profesionales trabajamos con diferentes guionistas o diferentes dibujantes o diferentes coloristas bueno, y con unos tienes más afinidades que otros. Eso es inevitable, como con nuestras amistades o nuestros familiares. Bueno, algunos tenemos más afinidades que otros, ¿no? Y yo la manera de trabajar que he vivido con Javier ha sido realmente entrañable, ha sido algo muy fluido. Creo que se nota en el libro, creo que se nota cuando estamos los dos juntos presentando, todo eso creo que se nota, que nos lo hemos pasado bien. A mí me gusta decir que es como si los dos hubiéramos sacado nuestros juguetes más queridos, no los mejores, pero nuestros juguetes más queridos, y nos hubiéramos puesto a jugar, y el resultado ha sido esta cosa que parece muy loca, pero en el fondo no es tan loca, es muy entrañable y tiene un peso ahí sentimental y emocional bastante contundente. Está debajo de todas esas referencias, de todos esos chistes malos que hemos puesto, de todas esas cosas. Hay una historia ahí dura. Bueno, el del monolito, no lo diré, pero el del monolito tiene tela. Lo que sí está claro es que se ve que a ti te ha encantado dibujar, ¿eh? Sí, a mí me ha encantado dibujar este cómic. Sí, Maruja. Está Maruja por aquí, a ver si la enseño. Además, Maruja tiene la capacidad de viajar por el tiempo y va de guerra en guerra para hacer una crónica de todas las guerras. Sí, sí, sí. Sí. Y luego, pues, en la exposición podéis ver en quién están inspirados todos los personajes, todos los vampiros, porque hay otro vampiro que es de los primeros que salen, que es Frangüesa, que está inspirado en Gila, y también es un guiño a Gila y a su humor. Por aquí está Torrebruno. El de las pipas churruca también tiene un guiño aquí. O sea, es que en cada página hay un guiño. Sí, sí, sí. Una cosa, ¿el juego de la oca va con el libro? El juego de la oca no va encartado en el libro, pero hemos hecho unos cuantos juegos de la oca para regalar con las firmas y eso. Vale. Yo te doy uno. Sí, sí, sí. Y además se puede jugar. Sí. Sí, 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 sí. Quiero ir a cazar vampiros también. Sí. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Uy. Yo recuerdo que voy a hablar un poco de las brujas. Recuerdo hablando con Elisa que explicaba
¿Que las brujas? Ayudaban a parir sin dolor. Sí. Y ayudaban al parto de las mujeres, a las parteras, a evitar dolor, y eso fue como muy reaccionario por parte de la Iglesia inmediatamente a culpabilizarlas, porque precisamente estaban yendo contra la religión establecida y tal. Supongo que estás de acuerdo, y si podrías desarrollar un poquito más esa herencia que viene de los romanos, pero que la Iglesia Católica enseguida la coge como suya y la convierte como arma precisamente contra estas mujeres que estaban ayudando realmente a otras mujeres. Sí, sobre todo además se dice que había muchas mujeres parteras que tenían muchos remedios para ayudar a las mujeres no solo en el parto, sino en otras cosas, y que mucho de ese conocimiento se perdió porque, claro, las quemaban, las tal, y que luego muchas cosas que ellas habían descubierto, ha habido médicos que las han desarrollado después, pero ellas ya las habían descubierto mucho antes. Claro. Entonces, ¿cuánto conocimiento médico de esas mujeres habrá perdido? Sí, bueno, y hay personajes como Agno dice, que es una de las primeras ginecólogas de las que tenemos, de las que nos ha llegado noticia, que no tiene por qué ser la primera, pero es de las únicas de los que nos ha llegado noticia, que tenía que disfrazarse de hombre para ejercer su trabajo, ¿no? O Trotula de Salerno, que también aparece aquí citada, que estudió en la Escuela de Medicina de Salerno. Parece ser que su marido era uno de los fundadores y bueno, era uno de esos maridos, padres, hermanos que ayudaban a sus familiares, esposas, mujeres a estudiar y a formarse, ¿no? Pero muchos de los descubrimientos de Trótula también fueron atribuidos a su marido, ¿no? Entonces, María la Judía también, a la que le debemos el baño María y otros muchos inventos también, la conocemos por los textos de un alquimista griego del siglo IV, que es uno de los pocos que le dio valor a la labor científica de María, ¿no? Entonces, son 3 o 4 nombres que hemos rescatado de la documentación con la que hemos ido trabajando, ¿no? Con la que he ido trabajando, pero ¿cuántos otros hay que han quedado anónimos? Porque estos tampoco han sido populares. No, claro, no, claro. Pero has tenido que rescatar. Pero es que incluso muchas de ellas eran psicólogas en el pueblo. Sí. Yo que vengo de pueblo y en mi pueblo había no sé cómo llamarlo, pero funcionaba más como psicólogas, precisamente para esas mujeres que necesitaban más hablar de sus problemas que otra cosa, ¿no? Sí, y no solo para mujeres, también para hombres, porque aparte de querer quemarlas, criticarlas, condenarlas, lo que fuera, iban a buscar ayuda, ya fuera para un dolor de tripa, ya fuera para un elixir de una pócima de amor, para poder enamorar a alguna dama, ¿no? O sea, que esa doble vara de medir también está muy presente, esa hipocresía también está muy presente a lo largo de la historia, ¿no? Y el poder que eso les daba, no poder de mandar, sino de ser independientes, de vivir solas, de no tener que obedecer o de poder atreverse a no obedecer, y todo eso era un ejemplo espantoso. Sí, y lo que os decía al principio, de que hay ciertos mitos que también con la documentación pues he intentado desmontar aquí. Uno de ellos es que decía que eran las mujeres sabias, que iban a por las mujeres sabias. No solo iban a por las mujeres sabias, iban a por las mujeres sabias, a por las mujeres solas, a por las mujeres que tenían algún trastorno, a por las viudas, a por las que habían decidido ser solteras porque no querían casarse con nadie. Iban a por todas las mujeres que eran diferentes, ¿no? Entonces, también se ha dicho que la caza de brujas del siglo XVI de Europa fue como un conflicto de hombres contra mujeres. Tampoco es del todo cierto, porque creo que un 30 o un 35% de las personas que murieron en las hogueras eran hombres. Eran hombres que o defendían a esas mujeres o que también eran molestos para el poder, ¿no? Uno de los hechos que no me dio tiempo a incluir aquí, porque realmente la documentación, como os imaginaréis, es enorme, ¿no? Y aquí hubo que pillar un cedazo y
trazarla toda por ahí para ver qué elegía, ¿no? Pero en una región de Alemania, en Stedinger, los campesinos se negaron a pagar el tributo a la Iglesia porque estaban, o sea, las cosechas en el siglo XII, las cosechas habían sido muy malas, no podían pagar más, la Iglesia los estaba apretando ya, exprimiendo al máximo, y se rebelan. Y entonces, como se rebelan, la Iglesia lo que hace es decir, todos esos de Stedinger, brujos, aquelarres, hay que eliminarlos a todos porque mirad qué malos que son y que hablan con el demonio, que pactan con el diablo y tal. Y realmente empiezan a difundir esa noticia falsa y eso acaba calando. Y los pobres campesinos sí que tienen un primer enfrentamiento, que llegan a las manos, a las armas y tal, y vencen a los soldados que les envía la Iglesia, pero claro, luego la Iglesia dice, esto no va a quedar así, se refuerza y arrasa con todos los campesinos de aquella región, ¿no? Eso no ha llegado a entrar aquí porque bueno, hay 80 páginas, algo tenían que quedar fuera, ¿no? Pero que está trilladísimo de informaciones al respecto, ¿no? Que, como os decía, la podéis ampliar con todo lo que os reseño aquí al final, ¿no? Pero que realmente es una historia muy, muy triste, muy dura y muy atroz. Y de ahí que en algún momento haya metido pues pinceladas de humor, como lo que comentabais vosotros antes, ¿no? Que a veces hay que meter alguna pincelada de humor para contar historias tan duras, ¿no? Aquí también hay humor, pero aquí, que es una historia, pues eso, dura y cruel y triste, pues también había que meter algún guiño pues de humor, ¿no? A poder ser ridiculizando a toda esa élite perversa que tanto las persiguió y que tanto las torturó, ¿no? Y en ese sentido también me he permitido otra licencia que es muy de humorista gráfica, que es, pues bueno, pues como hay que dibujar a tantísimos personajes, al final para que todos no tengan la misma cara, pues te vas inspirando en diferentes personas, ¿no? Y a la hora de hacer los malos, pues bueno, pues aquí hay pues cierta presidenta de cierta comunidad, bueno, así, un poco estafadora. Luego también hay cierto político anaranjado, también un poco buscando ahí decir, bueno, ¿qué cara le ponemos a este? Pues aquí está. Dignos candidatos para ser quemados. Sí. Y también, bueno, aquí también está el creador de Facebook. Bueno, van pululando todos, van apareciendo todos por estas páginas, ¿no? Y luego, pues también, otra cosa que ha pasado, que es que estos dos cómics, pues en cierto momento acabaron solapándose en el proceso de trabajo. Y eso fue bastante complicado. Entonces, bueno, los dos tenían suficiente interés y motivaban lo suficiente como para continuar trabajando, ¿no? Pero por ejemplo, los protagonistas son muy especiales porque los protagonistas son Úrsula y Ariane. Úrsula está inspirada en mi sobrina, que ahora tiene 15 años. Ariane está inspirada en su primo. Y la abuela se llama Tonia, la abuela Tonia. Tonia era mi madre. Que es esta de la foto de aquí, ¿vale? Ella murió con 43 años y yo he querido recrear a una Tonia de 70 y pico. Creo o sea, yo me la imagino contando esta historia a sus nietos y me la he querido imaginar también teniendo, pues compartiendo esta aventura con la que sería hoy su nieta y con, bueno, no sé qué grado, sí, no sé qué grado tendría, pero bueno, el primo de su nieta, vaya, ¿no? Y entonces hay un momento en que ella dice que cree que a ella a estas alturas, que ella si hubiera vivido en aquella época también la habrían quemado por bruja, y yo creo que mi madre hoy diría lo mismo, y muchos y muchas de los que estamos en esta sala yo creo que también nos habrían quemado por brujos y por brujas. Espérate, ya. Sí.
Pues no sé si tenéis alguna pregunta más y si no, ¿dónde está? Mira, ¿cómo te sientes, ¿no? Como profesional después de haber abordado durante semanas, ¿no? Tiras en una revista humorística como El Jueves y cambiar el registro, ¿no? Hacer este tipo de obras? Me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, las tiras, a mí me gusta mucho trabajar las tiras porque creo que exigen un esfuerzo de síntesis muy, muy elevado y que condensan muchísimo lo que es la narrativa gráfica y me exigen mucho trabajo las tiras porque lo que considero yo el objetivo principal de una tira es contar mucho con muy poco. En cambio aquí, claro, aquí me explayo, aquí tengo páginas y páginas para contar una historia, marcarle un ritmo, jugar con un montón de detalles y de referencias que en la tira no tengo. Me gustan mucho hacer las dos cosas, ¿no? La tira es más un salto al vacío a veces, ¿no? La tira sería como un jingle de radiofónico y un cómic sería más como, no sé, una sinfonía, por ejemplo, ¿no? Por longitud, porque es más largo, pero creo que hay cosas de la tira y de la tira de humor gráfico que están presentes tanto aquí como aquí. Aquí en Margarita, por ejemplo, Margarita iban a ser tiras y de las tiras acabó saliendo el libro, ¿no? Y aquí hay mucho humor, mucho guiño y mucha cosa que también viene de la tira. No sé si a nivel de ritmo, en lo que es la estructura de una página, se puede percibir también, no sé, que quien ha hecho esto también hace tiras, ¿no? Eso no lo sé, eso lo dejo para quien entienda, pero son dos campos en los que me siento muy cómoda y en los que me gusta trabajar. Por cierto, no lo puedo evitar. El mayor disparate que he visto yo en toda mi vida de un director de revista es el caso tuyo de haber prescindido. Es que no lo puedo evitar. Saben que lo he escrito muchas veces y es el mayor, yo es que no lo entiendo. Es un disparate que el Jueves haya prescindido de tu servidor, cuando para mí la mejor dibujante que estaba en el Jueves en esos momentos eras tú, sin duda, vamos. Bueno, ahora estoy en Mongolia. No hay mal que por bien no venga, ya está. Lo que pasa es que también yo siempre he dicho que el Jueves es la mejor revista de humor adulto de todos los tiempos. En España lo sigo manteniendo. Pero tú le has echado un vistazo a Mongolia últimamente, porque también, échale un vistazo. Cada vez hay más viñetas y cada vez hay más dibujos en Mongolia. No llega bien aquí. No llega bien aquí. Cuesta un poquito, sí, cuesta un poco conseguirlo. Vaya. Yo quería agradecerte, Raquel, como aficionada, porque me encanta el trabajo que haces, pero como profe quería agradecerte. Ayer te comenté sobre también el trabajo anterior que hiciste de la tabla periódica. Ese aspecto que tienes didáctico, que yo creo que a los profes nos ayuda primero a formarnos nosotros en algunos temas que nos quedan un poco más lejanos, y de una forma tan divertida como lo haces tú, que como fluye con mucha facilidad. Pero también creo que nos das argumentos para poder ir a las clases y defender algunas cosas que son, pues, por hoy cada vez más confusas, ¿no? Que a los chicos les van llegando constantemente mensajes contradictorios, incluso de la historia del feminismo o de otras historias. Y que nosotros con esto, yo creo que nos argumentamos y nos armamos de poder para poder enfrentar y poder argumentar estas cosas que nos hacen llegar a veces. O sea que en ese sentido, como profesor, te lo agradezco un montón. Ay, pues me alegro. Que lo sepas. Me alegro. De hecho, este libro estaba pensado primero para una colección que tiene Garbush, que es así, bueno, libros de divulgación para un público de hasta 10 años o así, pero aquí la historia no sobrepasaba esa edad también, ¿no? Y ha salido algo que sí que tiene una lectura pues entre 12, 14, por ahí, pero que también tiene una lectura adulta ahí dentro, ¿no? Es justo en esa franja de edad, yo creo que puede ser muy útil. Pues me alegro. Ya me contarás, Javi. Que no hace falta tratarlos como niños, sino también tratarlos como, bueno, Sí. como personas pequeñitas, pero con cabeza ya. Sí. Muy necesario. Yo creo que esa parte divulgativa tuya que hemos usado también nosotros en TVOs con clase
está presente ahí también un poco. Y me gusta que, aparte que yo creo que es una prueba más de que el ensayo tebeístico es un formato que tiene todavía mucho que decir, Sí. mucho juego. Sí, sí. Me dice Patricio que... No, 5 minutos. 5 minutos. Volviendo a lo que decía antes Juan, y el percurso de elaboración, por ejemplo, portada de libro, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es en relación a una historia breve o historia más larga? ¿Cómo puede condensar un concepto de un libro y hablar con el autor, que también interacciona mucho Con la portada, dices. o con las ilustraciones que aquí dentro, por ejemplo, ilustraciones de personas que no se conocen pero han cambiado realmente nuestra manera de entender el mundo, ¿no? O sea, Sí. Sí, bueno, ahí también hay mucha documentación para retratar a esas personas. Con algoritmos y a lo loco, ¿no? Es el libro de Clara Grima. Clara Grima y yo llevamos ya más de 10 años trabajando juntas. Clara Grima es matemática, es una gran divulgadora y yo ilustro sus libros y hemos hecho libros infantiles, libros para toda la familia y estos libros de divulgación de la editorial Adiel, en el que siempre nos estamos inspirando en el cine. El libro se llama Con algoritmos y a lo loco y luego por dentro cada capítulo está vinculado a una película y ahí hay muchos retratos de matemáticos y matemáticas que realmente han contribuido muchísimo en el campo de los algoritmos. Y la portada, mira, hay portadas que salen así a la primera, un poco también como lo que comentaba César antes, hay portadas que salen como enseguida. La del libro que tienes tú en las manos fue clarísima porque como se llamaba Con algoritmos y a lo loco tenía que ser una imagen de la película Con faldas y a lo loco y para mí la más representativa y en la que podía jugar más con Clara es la escena en la que Marilyn Monroe canta Running Wild en el tren, ¿no? Con el ukelele. Clara también tiene una imagen bastante, o sea, con el pelo, o sea, también Mati y la aventura en todo ese trabajo de divulgación es muy importante y sobre todo destacar que es uno de los libros de divulgación que lo de ciencias suele ser bastante sosillo, que es más divertido, o sea, llama mucha atención. Sí, porque Clara también tiene un sentido del humor muy entrañable y muy marcado y lo mete todo ahí también, ¿no? Tiene una forma de divulgar. Yo siempre digo que si yo hubiera tenido una profe de matemáticas como Clara, yo hoy a lo mejor no estaría haciendo cómics, estaría haciendo matemáticas, algoritmos o yo qué sé. Pero sí. Bueno, Patricio... Está bien. No, pues lo dejamos. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.